Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rollo Mi. Yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. Y hoy les vamos a hablar sobre cómo es comprar una casa aquí en Japón. Les vamos a contar un poco nuestra experiencia. Lo que hemos investigado por nuestra parte. Obviamente no hay una regla absoluta, no hay un solo modo, no hay un solo caso. Pero nuestro caso fue dentro de todo bastante común dentro de todo. Aunque no necesariamente es el modo más tradicionalmente usado aquí en Japón. Lo primero, ¿por qué decidimos comprar una casa o cuál fue nuestra motivación? ¿Cómo sucedió que empezamos a pensar en comprar una casa? Bueno, tú vas caminando por la calle y ves que hay casas en venta y pues la ves por fuera y te parece atractiva y más o menos uno se medio empieza a ilusionar con que, ay, ¿cómo sería tener una casa? También te llega la publicidad a las casas. Nosotros vivíamos en una mansion y por alguna razón, no sé por qué, llegaba mucha publicidad de casas en renta y en venta. Y dentro de esta publicidad que nos llegaba, siendo Yokohama, era muchísimo más frecuente la venta de departamentos, porque Yokohama, siendo ciudad grande, es más frecuente el departamento que la casa como tal, la casa independiente, ¿no? Y sin darle muchas vueltas, había la oferta de un departamento que estaba a unas pocas cuadras de nuestra casa, que iba a haber un open house, que así le llaman, cuando tú puedes ir y visitar la casa sin ningún problema y hay un vendedor adentro respondiéndote tus preguntas, etc. Tomando tus datos si es que realmente estás interesado, como para meterte en una cierta lista de espera. Entonces, esta serie de departamentos está muy cerca de donde estaba la escuela de Ro. De hecho, vivía la abuelita de una amiga de Ro. Era en nuestra zona y era un muy buen precio dentro de todo. En ese tiempo estaba, por darles una idea, estaba como a 12 millones de yenes. $12,000. Sí, prácticamente. De este departamento no era enorme, pero era, digamos, suficientemente grande. Era más grande de donde estábamos, era renovado, estaba todo muy bien. Y dijimos, bueno, sin ningún tipo de compromiso, nadie nos va a obligar a comprar, vamos a ir a ver qué tal está, ¿no? Y de hecho sí, fuimos, estaba ahí el vendedor y nos mostró la casa, todo estaba muy bien, los espacios estaban amplios, aunque para ser todavía Yokohama se sentía pequeño. Digamos que está un poco justo, si nos imaginamos, si crecemos especialmente los niños ahí, siendo 3 niños, 2 niños, una niña, iba a quedarnos pequeño eventualmente y como que no estábamos muy convencidos. De todos modos, el vendedor tomó nuestros datos, le preguntamos si iba a ser y ver, llenamos algunos papeles también para ver, porque obviamente no teníamos el contado en ese momento para pagarlo, cómo iba a ser el sistema de pago por préstamo bancario. Y bueno, no teníamos demasiadas expectativas ni demasiadas esperanzas porque tampoco teníamos demasiado interés, esa es la verdad, ¿no? Digamos, nada más era para probar el agua. La cosa es de que nos habló el vendedor y nos dijo que, pues, que por el banco, que por el préstamo no había haber ningún problema y todo, pero que había una persona en espera antes que nosotros y que se había interesado en comprar el departamento, ¿no? Y es entonces donde más pensamos, bueno, si es posible obtener el préstamo y ya este lugar donde estábamos viviendo, este departamento que era rentado, nos empezaba a quedar un poco chico. Obviamente la renta es cara. El hecho de pagar el préstamo, eventualmente te quedas con la propiedad, digamos, viene siendo tuya al final. Entonces dejas de pagar una renta y pagas prácticamente lo mismo o menos por tu propia casa, ¿no? Claro, el tiempo es más un compromiso más largo, pero al final del arco iris vas a tener tu casa, ¿no? Sí, tu olla de oro. Y bueno, nosotros le preguntamos a este vendedor, ya se había convertido en nuestro agente, que si tenía otras propiedades y ya nos empezó a mostrar aquí y allá, nos llevó a ver otros departamentos. Nosotros mismos empezamos a buscar en nuestra zona qué departamentos y casas había. Inmediatamente tuvimos que poner un límite de cuánto era nuestro presupuesto potencial. La mayoría de las casas nuevas estaban fuera de ese presupuesto potencial en ese momento. Eran muy, muy costosas y tampoco es de que sentíamos que valiesen mucho la pena. Porque era un precio más alto, era precio muy inflado, ¿no? Así es, porque sí queríamos quedarnos en esa zona, ya teníamos conocidos, Ro tenía sus amigos, estaba la escuela cerca, la secundaria eventualmente que fuera Ro, o bueno, también yo y mí, iba a estar cerca. En general los supers, todo nos quedaba muy accesible.
Entonces pensábamos quedarnos más bien en esa zona, pero sí, como dices, las casas estaban muy, muy caras. Entonces estábamos más bien optando porque fuese departamento, pero luego los departamentos estaban... nos faltaba una habitación, ¿no? Y aparte luego sopesamos el hecho del departamento en Japón. Digamos, eres copropietario de la tierra con otros cientos personas que viven en la misma edificio, ¿no? Y eventualmente puede hacer que el edificio lo quieran remodelar, tirar, etcétera, o se empiezan a ir los propietarios, se convierte en algo muy complicado y te quedas con una propiedad en el espacio. Realmente no tienes un pedazo de tierra tuya, ¿no? Así es, pero también todas las decisiones tienen que ser, todo el edificio tiene que votar. Si una persona no quiere participar, no está de acuerdo, etcétera, ya no se puede hacer una X renovación que requiere el edificio, etcétera, ¿no? O si tú no estás de acuerdo, pues qué tanto puedes oponerte a una gran mayoría, ¿no? Entonces nos parecía que se complicaba innecesariamente, el precio no iba a ser tan distinto y no íbamos a tener tierra, o sea, nuestra tierra, donde plantar nuestras plantitas, ¿no? Donde quizás en algún momento, si se tiene que cambiar de casa, se tira y se hace una nueva, etcétera, ¿no? Y empezamos a optar por buscar casas. Obviamente la zona donde estábamos en Yokohama era casi fuera de presupuesto de inmediato. Entonces empezamos a buscar en todos los suburbios alrededor de la zona de Tokio. Llámese Saitama, Chiba y Kanagawa. Pero Kanagawa, no Yokohama, ni Kawasaki, ni nada que tuviera arriba de 1 millón de habitantes. Y bueno, para no hacer la larga, vimos casas por todos lados. Contactamos muchísimas agencias. Estuvimos cazando remodelaciones, subastas. Porque luego hay un sistema en Japón de que si la persona es morosa, no paga la hipoteca o tiene problemas con el fisco y le quitan la casa, la ponen en subasta. Y muchas de estas casas, pues eso, es una subasta y puedes llegar a ganarlas a muy buen precio. Pero consideren que muchas agencias también están subastando. Entonces se convierte en una guerra de precios muy fuerte, ¿no? Y pues bueno, entramos a ver a varias, no las hicimos, fuimos a ver otras casas, inclusive fuimos una casi hasta Gunma, en Saitama, pero casi hasta Gunma, al norte de Tokio, y encontramos una casa que nos gustó mucho en Odawara. Contactamos a la agencia, la gente fue muy amable, nos vimos, nos llevó directamente en el coche. Y esta casa tenía ciertos problemas de colindancia, entonces no se podía, no estaba muy claro dónde terminaba el terreno del vecino y el de esa casa, pero nos interesó y nos gustó mucho la ciudad. Era suficientemente cerca de Tokio, con parada de Shinkansen, pero era totalmente fuera y los precios bajaban abismalmente. Se notaba, era prácticamente, te podías comprar 3 casas en Odawara cuando te podías comprar una en Yokohama. Sí, 3 veces el valor del precio. O sea, un terreno baldío donde vivíamos en Yokohama costaba alrededor de 30 millones de yenes. El terreno solo. 30 millones de yenes te podías comprar una casa de lujo en Odawara, incluido el terreno, obviamente, ¿no? Entonces no hubo comparación, inmediatamente nos encantó la idea. Esta gente maravillosa nos empezó a mostrar muchísimas propiedades, opciones. Nosotros empezamos a buscar en internet, ya saben, hay páginas donde tú puedes buscar y qué precios y qué condiciones y qué fecha estaba construido y todo, y empezamos a buscar y buscar y buscar, ¿no? Prácticamente nos hicimos amigos de ella. Fue un año ¿cómo se llama? Romance comercial, ¿no? Fue nuestra mejor amiga durante 1 año. Tardamos 1 año viendo casas por todos lados. Pensamos que iba a ser más rápido, pero entre una y otra, y que si esta ya no, y que esta está muy cerca de una ladera que se puede deslavar, que tiene problemas de colindancia, etc. Sí, de hecho veíamos blogs, forums, ya saben, de personas que habían comprado su casa, cuánto tiempo habían tardado y lo que habían hecho, todo. Y muchas personas en un promedio de 2 años habían podido comprar su casa, o la que dijeron, esta es mi casa. La casa, ¿no?, de sus sueños. Entonces, sí dijimos, de aquí a 2 años no sabemos si vamos a aguantar. No por otra cosa, sino porque ya realmente nos estaba quedando muy pequeña la casa. Rollo y mí querían salir a correr y a veces no se podía, y estar en un departamento tan pequeñito era un poco difícil. Entonces sí nos empezó a entrar así como que los nervios de queremos ya encontrar nuestra casa, ¿no? Y yo ya había empezado a hacer cálculos económicos y digamos, si estábamos, no son los números reales, pero si estuviéramos pagando 100,000 yenes al mes en una renta, en vez de departamento, una casa totalmente nueva,
con muchos cuartos, 2 pisos, tu estacionamiento y tu jardín y todo, estaríamos pagando 70,000, 80,000 yenes, o sea, 20, 30,000 yenes menos. Y era obvio que decía yo, bueno, estoy tirando entre comillas mi dinero en una renta cuando podría estarlo invirtiendo en una propiedad que al final va a ser mía, ¿no? Entonces a mí también me urgía ya así como que económicamente mover esto, ¿no? Así es. Mejor pagar un poquito más, pero que al final vaya a ser tu propiedad. Y en este caso era pagar menos, ¿no? Sí, Pagas menos sí, por de la hecho. propiedad que lo que estás pagando en una renta. Es más caro pagar una renta en Yokohama que pagar una propiedad en una ciudad más pequeña, ¿no? Y pues por fortuna encontramos esta casa, nos la mostró esta gente. Ella la tenía debajo de la manga. No, fue a través de otra agencia. Aquí en Japón las agencias se ponen de acuerdo entre ellas. Hay la agencia del vendedor y la agencia del comprador. Y entre ambas dialogan, tienen su tipo base de datos oficial, donde pueden poner la propiedad que tienen y donde pueden ver las propiedades. Y solamente es accesible para las agencias. Ellos discuten y llegan a un acuerdo en el que, bueno, uno como vendedor y otro como comprador pone parte de un porcentaje de las ganancias de ambas agencias, aparte el precio, pero no es muy alto. O sea, la verdad es de que para lo que vas a gastar por la casa, lo que te compran las agencias es simplemente la morralla, ¿no? Y bueno, venía el siguiente paso, como ya saben, es pues aplicar para los préstamos, aplicar para el contrato, los seguros, porque necesitas seguro de la casa. En los préstamos que tomas necesitas seguro de vida, obviamente quieren estar seguros de que van a tener cierto dinero al final, si te sucediese algo. Y bueno, pues todo salió muy bien, positivamente. Aquí en Japón nos agarró también en un momento que era espectacularmente bueno, que todavía continúa para comprar casa. Y es que el valor del dinero estaba en números negativos, o sea, era menos de cero. Entonces, el Banco de Japón, la entidad bancaria de Japón, le sale más caro tener guardado el dinero que gastarlo. Porque cuando guardaba el dinero, iba perdiendo dinero poco a poco. Los intereses eran negativos. Entonces, todos los bancos, todas las casas de préstamos, etcétera, les surgía mover el dinero, sacarlo de ahí, darlo en préstamos, etcétera. Así es, entonces facilitaban mucho el préstamo, ¿no? Es que documentos que necesitaban o límites, ya saben, de cuánto el sueldo y cosas así, ¿no? Claro, se aseguran de que tengas posibilidad de pagarlo, capacidad de pagarlo, pero también bajaron muchísimo los intereses del préstamo. Entonces, estamos hablando de intereses de menos del 1%, o sea, era 0.5 y 0.7%, dependiendo si era a interés variable o interés fijo. En nuestro caso, nosotros decidimos ir por fijo, porque de todos modos era tan bajo los intereses que fijo o variable era prácticamente igual. Nosotros, lo que era el precio del préstamo, es muy poco lo que vamos a pagar arriba del precio del préstamo al final de todos los años del pago. Prácticamente nos está saliendo lo que nos dio, se lo regresamos y algo más para que se vayan a cenar. Entonces era muy buena la forma del préstamo, ¿no? A comparación de lo que nos había tocado conocer, porque nunca compramos, pero conocer en Italia o en México, donde, no sé, en México pagas uno y pagas 4, ¿no? Sí, o sea, recibes uno y pagas 4. Así es, con préstamos, con las variables, los porcentajes muy variables, ¿no? Sí, y unos intereses altísimos. O sea, realmente préstamos de 250,000 pesos los acabas pagando en 30 años a 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces es 4 veces el valor y es imposible, ¿no? Y eso considerando de que no haya una crisis que destruya todavía más la economía, ¿no? Entonces nos pareció muy buen momento. Económicamente nos iba bien, el trabajo nos iba bien, los intereses iba bien, los préstamos iba bien. Entonces todo iba, digamos, a color de rosa, ¿no? Y lo siguiente era entendernos con los vendedores. Conocimos la familia que iba a vender, una pareja maravillosa que se estaba mudando, no porque quisiera dejar la casa necesariamente, sino porque se querían ir a vivir cerca donde estaba la hija. La hija se había casado, se había mudado cerca de Chiba y querían comprar un departamento cerca de la hija, ¿no? Sí, es muchas de las casas que vimos no vivía ahí ya la gente, ¿no? Las últimas que vimos, incluido esta, vivía todavía las personas. Entonces ellos mismos nos presumieron su casa, nos dijeron que, ay, tienen mucho espacio y miren, tienen esta vista y acá cerca les queda la escuela y acá les queda el súper. O sea, eran ellos mismos también los vendedores, ¿no? Y se ve que ellos cuando compraron esta casa, la compraron con tantas cosas en mente, enfocadas en la familia.
O sea, las escuelas cerca, el supermercado, parques, era muy, muy familiar. Ellos tenían hijos, obviamente, ya son adultos, pero todo indicaba que era también como que una casa que podía heredar una familia, ¿no? Y ellos también estaban súper felices que fuese una familia el que lo heredara, ¿no? Y aparte nos empezaron a decir, bueno, si quieren podemos quitar, porque así se hace en Japón, si tú le pides al vendedor que quite todas las cosas del jardín, o se lleve todos los muebles, o que cambie tal pared, puedes ir llegando a un acuerdo, o que renueven el baño, por ejemplo, ¿no? Y nos preguntaron así como que pues, si quieren podemos quitar esto, quitar lo otro. No, nosotros dejen todo el jardín, nos encanta, y tenían el árbol de kiwi, el de kaki, y nosotros, perfecto, déjenlo. Así es, y de hecho tenían muchos muebles, probablemente ellos tenían ya el espacio donde iban a vivir, no los necesitaban, y nos dijeron así como que hasta con pena, ¿no? Oigan, y si les gustaría tener estos muebles, y nosotros, como no teníamos muebles tan grandes y no teníamos tantos muebles. Veníamos de un mini depa, teníamos los muebles para llenar un depa, pero no para llenar una casa. Y dije, bueno, dijimos, sí, ¿no? O sea, más cajones donde poner cosas, bienvenido sea. Y eran muebles de buena calidad, bueno, son muebles de buena calidad, y cortinas enormes que no teníamos porque nuestras ventanas en el depa eran relativamente chicas, aquí son grandísimas. Y todo este tipo de cosas, ellos encantados de dejárnosla porque le siguen dando una vida, no tienen que desecharlo. Y sientes que es más romántico, ¿no? En ese sentido, es algo con vida. En este caso, en el caso de esta casa, viendo a las personas que la estaban viviendo, sentimos como si nos estuvieran pasando la batuta, ¿no? Una cosa así. Carrera de relevo, sí, ¿no? Podías verles el amor por su casa. Y creo que ellos podían ver que nosotros nos estábamos enamorando por la casa, ¿no? Entonces fue un encanto, pues prácticamente eso, un romance de vendedor, comprador inmediato. Básicamente la casa no nos salió gratis, pero la casa es prácticamente gratis. Lo que más costó fue el terreno mismo, de hecho. Entonces para nosotros fue muy, muy buen precio desde siempre. Y pues esta fue más o menos nuestra experiencia. Ya para la cuestión de las firmas, obviamente tienes que leer muchos contratos. Puedes usar intérpretes, no está prohibido. Japón usa de facto el idioma japonés, pero no es un idioma oficial legal nacional. No tenemos idioma oficial, entonces tú puedes pedir el contrato o traducciones, etcétera. Claro, hay que hacer todo esto muy amablemente si es que no puedes hablar japonés. Si no tienes ningún problema en entender el contrato en japonés, todavía más fácil, mucho mejor. Esto le da valor un tipo, no es un notario, pero digamos una persona que trabaja para el gobierno, no te cobra especialmente nada, y mucho menos. Las escrituras las meten ellos mismos en las agencias, tú no tienes que hacer nada, obviamente pagarles, pero no tienes que hacer nada más. Y básicamente cada mes recibes un talón para pagar o ellos sacan el dinero de tu cuenta de banco. Según lo pongas tú, si quieres tú ir a pagar o si prefieres que lo extraigan de tu cuenta de banco. Y vamos, tiene ciertas ventajas si lo haces así con las agencias, sacas este préstamo. Incluye seguro contra accidentes que son sismos, tsunami, tifones, incendios. El seguro de incendios de hecho es obligatorio legalmente aquí en Japón. Todas las casas deben tener seguro de incendios. En el caso del préstamo, como lo sacamos, tenemos un seguro de vida, que dentro de todas las cosas del seguro de vida incluye también que si yo llegase a fallecer, todo el préstamo se condona y los herederos pueden disfrutar de la casa a su nombre directamente. Espero que esto nunca mueva a tramas medio Netflixescas así de asesinatos. En teoría sí, ¿no? En teoría debe ser muerte natural, ¿no? Oye, va a venir Halloween. Digamos, es posible hacer todos estos trámites. No necesitas ser residente ni ciudadano japonés para comprar una casa o un terreno en Japón. Lo puedes hacer como extranjero, como residente permanente o no, totalmente viviendo en tu país. Para sacar préstamos es casi imposible que saques un préstamo como extranjero si no eres residente permanente. Los bancos son muy difíciles en esto porque obviamente ellos no quieren perder el dinero, no van a ponerse en riesgo. Entonces, si tú necesitas un préstamo y lo puedes sacar en tu país, es mucho mejor que lo intentes sacar en Japón, a menos que seas residente permanente en Japón. Si eres residente permanente, tu estatus es residente permanente, los bancos te van a tratar idéntico que cualquier japonés, no hay ningún problema.
Obviamente si traes la pasta, el Sí, dinero, lo la que iba a lana decir. directo, Es nadie lo te que va a iba a decir decir. nada, compras lo que tú quieras, ¿no? Si ya tienes el dinero de contado, lo traes desde tu país, tú llegas y compras tu casa de un día para otro casi. ¿Eh? Vas a tener muchos amigos inmediatamente, la gente, el notario. Pásale, pásale. Sí. Creo que estos son los básicos de cómo fue nuestra experiencia comprando casa. Hemos querido tantas veces mostrarles un open house, vamos a seguir intentando para que vean más o menos cómo son las casas nuestras, especialmente las casas nuevas. Esta es una casa, como ustedes saben, ya habitada anteriormente, no es una casa nueva, pero nos gustó mucho también por ese mismo factor. Es más romántico y también la construcción por la época en la que fue hecha era todavía muy buena, era en el boom económico real de Japón. Entonces la gente tenía para gastar bien en sus propiedades. Sí, la madera es resistente, o sea, se ve resistente, es buena madera, está bien cuidada. Y pues bueno, no sé si esto logró ayudar a despejar algunas dudas. Si tienen más preguntas sobre el proceso de comprar una casa en Japón, cómo funciona, ya más detalles, que necesitas un sello especial para el contrato, cómo contactas a las agencias, cómo sacas o cómo llenas los préstamos. Si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que este video le puede servir o gustar a alguien, no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y si nos quieres ayudar un poquito más, lo puedes hacer formando parte de nuestra comunidad en Patreon. Desde $3 puedes recibir muchas ventajas, material extra y algunos descuentos en nuestra tienda en línea. Y también tenemos nuestra parte de miembros en YouTube, que es todavía mucho menos el costo, es menos de $1 al mes y puedes utilizar nuestros emoji personalizados en el chat, en el comments, en el community también, y te daremos también acceso a algunos pequeños spoilers, mini vídeos y mini fotos que tenemos solamente para los miembros en YouTube. Bye bye, mata mitene, jikaimo, otanoshimi ni.